Vale, pues vamos a continuar por donde nos quedamos en la clase anterior. Estuvimos viendo precisamente qué era habilitar y deshabilitar componentes, qué era el getComponent, activar y desactivar GainObjects y también estuvimos viendo qué era el getAxis. Nos queda por ver onMostDown, el instantiate, que es súper importante, destroy y el invoke repeating. Y con esto terminaríamos, digamos, como la primera parte introductoria de API de Unity. Entonces vamos a empezar con el onMostDown, que es un método propio de Unity. Este método no es necesario llamarlo ni en el start ni en el update. Al ser métodos propios de Unity, simplemente con declararlos van a ser llamados, van a ser invocados, ¿de acuerdo? Entonces, tened en cuenta que estos métodos son un poco especiales porque son métodos propios de Unity que realizan operaciones o acciones concretas, enmarcadas dentro de un contexto, es decir, ya tienen una acción ligada a ellos porque pertenece a Unity, no es como los métodos que creamos nosotros. Las acciones que realicen es toda la implementación que nosotros le metamos dentro. En el caso, por ejemplo, del onMostDown, ya viene con una serie de, digamos, características o acciones asociadas. En el caso del onMostDown, lo que sucede es que detecta el clic del ratón sobre un objeto que tenga un collider. Ya sabéis que los colliders en Unity, si nos venimos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el cubo y Elena, voy a quitar lo del light, que esto fue las cosillas que estuvimos haciendo ayer. Elena le cree, bueno, cuando creamos un cubo, de hecho, ya viene directamente con un box collider. Si creamos un objeto vacío, es verdad que tú tienes que añadirle el box collider, que al final es como definirle el contorno al objeto, ¿vale? Con el que al final va a chocar con el resto de objetos, ¿no? Con los que va a interactuar el resto de objetos. Entonces, ese contorno, que lo podemos ver aquí, te pone como una especie de rayitas. Aquí si pulsáis a este botoncito podéis definir de hecho cómo va a ser el collider. Este está enmarcado justo para que encaje con todo el contorno de lo que es el cubo, pero desde aquí podríamos ampliar, por ejemplo, su collider para que fuese más grande en el caso de que lo necesitásemos. Y al final es eso, o sea, lo que hacemos es cuando el clic izquierdo del ratón es pulsado, ¿de acuerdo? Y interactúa con un collider, pues pueden pasar cosas. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, nos hemos puesto, digamos, como un mensaje por consola donde nos dice, ha pulsado con el botón izquierdo del ratón sobre el GainObject que lleva este script, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo mismo puedes mostrar un mensaje por consola, que puedes aplicarle fuerza al cubo, por ejemplo, que ahora vamos a hacer un pequeño minijuego para que veáis cómo funcione, o que en definitiva, simplemente con pulsar el botón izquierdo del ratón suceda algo, lo que nosotros deseemos. Por ejemplo, estos métodos son muy útiles si queremos hacer un point and click, porque al final lo que hace el método es gestionar qué está sucediendo cuando pulsamos un botón del ratón, ¿vale? Tenemos el onMostDown, pero luego hay otros métodos asociados también que ahora los vamos a ir viendo, ¿vale? Pero en este concretamente lo que detecta es el clic izquierdo del ratón. Cuando hacemos clic izquierdo en el ratón es cuando detecta, digamos, o realiza la acción. Luego veremos que hay otros métodos que también va aplicado a los botones del ratón o al movimiento del ratón, pero que difiere. Por ejemplo, cuando el cursor entra en contacto, digamos, con el collider sin necesidad de pulsar un botón, cuando arrastramos el objeto. Ahora veréis que hay varios y los vamos a ir comentando. Pero primero vamos a crearnos aquí, para ir haciendo pruebecitas, un script que vamos a llamar mouse y vamos a ir viendo estos distintos métodos. Vamos a empezar con el onMostDown, que es el primero que estamos mencionando. ¿Vale? Voy a dejar el start y el update. Lo único que tenemos que hacer es llamarlo por su nombre. Ya veis que conforme voy escribiendo me aparecen una serie de métodos que son propios de la API de Unity. Todos estos métodos están almacenados en la clase MonoBehavior. Y como ya digo, no son métodos como los que nosotros creamos, sino que son métodos propios de la API de Unity que ya tienen acciones asociadas a ellos, ¿vale? En este caso, pues, ¿qué sucede si pulsamos con el botón izquierdo del ratón? Es decir, lo que hace es detectarnos que estamos pulsando el botón izquierdo del ratón. Y luego nosotros definimos qué sucederá cuando se pulse el botón izquierdo del ratón. Entonces, este es para cuando pulsamos
con el botón izquierdo del ratón. Pero luego tenemos otra serie de métodos también, como digo, asociados al ratón, que son los siguientes. Tenemos, por una parte, el On Mouse Up. Fijaros que conforme lo voy escribiendo me va apareciendo ahí. Que aquí lo que detecta es cuando has soltado el botón izquierdo del ratón. Entonces, fijaros. Uy. Esto es súper útil. Porque si quiero hacer un point and click o incluso un juego de estrategia o juegos que en definitiva son muy importantes el movimiento del ratón, pues todo eso podemos gestionarlo, todos estos eventos, ¿no? De cuando pulsamos el botón izquierdo, cuando lo soltamos, cuando arrastramos, cuando desplazamos, todo eso, como le está gestionando precisamente estos métodos, pues ya no, nos ayuda un montón, porque es como, vale, tengo una serie de métodos que detecta qué estoy haciendo en todo momento con el ratón y en función de lo que yo haga, si estoy pulsando el botón, si lo estoy soltando, si estoy arrastrando el elemento o no, pues yo puedo asociarle una serie de acciones. Entonces son súper útiles para todo este tipo de juegos que dependen mucho, ¿no? del movimiento del ratón, en definitiva. Luego tenemos el On Mouse Inter, que es este de aquí, ¿vale? Que este lo que detecta es cuando hemos pasado el ratón por encima del Game Object en cuestión, ¿vale? ¿Vale? Entonces, rebobinando, tenemos cuando pulsamos el botón izquierdo del ratón, cuando soltamos el botón izquierdo del ratón y cuando hemos pasado el ratón por encima del Game Object. Y luego tenemos otro también que es bastante útil, que es el On Mouse Drag. Este, como el propio nombre indica, es cuando estamos arrastrando el Game Object, ¿vale? Cuando arrastramos el Game Object. ¿Por qué es útil este? Pues bueno, porque imaginaros, si tengo que hacer un puzzle, los típicos puzzles estos de a lo mejor arrastrar las distintas piezas para que o sea, lo que es el montaje de un puzzle, es decir, tienes distintas piezas, tú coges una pieza, la colocas en una especie de tablero o en una cuadrícula donde se supone que tienen que encajar todas las piezas y arrastras la pieza hasta el tablero y si la colocas en la posición correcta, la pieza se queda ahí y luego vas montando el resto de piezas. Pues por ejemplo, para todo ese tipo de cosillas es súper útil porque al final es eso, podemos arrastrar los elementos y colocarlo y ponerlo en la disposición que nosotros queramos. Entonces vamos a ver sobre la marcha. Ya veis que aquí lo único que he hecho ha sido crear el método, ponerle los distintos mensajes por consola, pero ya estáis viendo que no necesito llamarlo en el start ni el update. Entonces, esto se lo voy a aplicar al cubo, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Ya se está rayando otra vez. Y Unity, desde luego la última versión, no, efectivamente no me está detectando. Bueno, no pasa nada, Unity. Que tú me vacilas, pues bueno, yo te vacilo a ti también. Yo no tengo problema aquí. La última versión, esta de 2023, la verdad que hace aguas por todas partes, da un montón de problemas. No está todavía muy depurada, que digamos. Y a veces salen errores que dices, bueno, vale, pues lo que tú digas. Unity, yo te creo. De hecho, lo que voy a hacer es, voy a arrastrarlo ya directamente. Ahora sí, ¿no? Por toda la cara. Claro que sí. Lo guardo. Vale, perfecto. Vale, se ha guardado todo. Le damos al play.
Y fijaros, aquí, ahora simplemente estoy pasando el cursor por encima. Y fijaros que me pone, cuando hemos pasado el ratón por encima del GameObject. Ahora mismo no hemos pulsado nada. Vuelvo a pasarlo. Si ahora pulso, por ejemplo, cuando pulsamos el botón izquierdo del ratón, que lo he pulsado una vez, cuando arrastramos es porque estoy manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Y ahora vuelvo a soltar el ratón, el botón izquierdo, y fijaros que ahí me aparece el mensaje. Aquí vuelve de nuevo, aquí estoy pasando de nuevo el cursor y ya veis que me lo está contabilizando. Ahora no estoy pulsando nada, ¿vale? Simplemente estoy pasando el cursor por encima, salgo y entro del GameObject y ya veis que me lo está contabilizando. Si vuelvo a pulsar con el botón izquierdo del ratón, ya veis que me está contabilizando aquí. Ahora lo mantengo pulsado y está ahí cuando arrastramos el GameObject, porque realmente es como si lo estuviese arrastrando al mantenerlo pulsado. Y si vuelvo a soltarlo, ¡plac! Ahí me aparece en la tercera vez que he soltado el clic izquierdo del ratón. Entonces con esto tenemos como un control total y absoluto de lo que estamos realizando, de los eventos que están pasando con nuestro ratón. Vale, pues vamos a hacer un pequeño minijuego que además es una chorrada increíble, pero es bastante divertido. Aplicando esto precisamente que acabamos de ver con el ratón. Me voy a crear un script llamado mouse with force, que de hecho lo voy a añadir ya porque no quiero que me vuelva a dar de nuevo problemas. Se lo vamos a aplicar aquí. Voy a desactivar de hecho el de mouse. Perfecto. Vale, y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar fuerza al cubo. ¿Para qué? Para que suba hacia arriba, ¿vale? Y después caiga. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear un plano, ¿vale? Un plano justo aquí. Lo voy a poner todo en la posición 0, 0. Ahí está. El cubo lo voy a poner aquí en la Y. De hecho, lo voy a poner a 0, 0. Y en la Y lo voy a poner a 0,5. Si lo ponéis a 0,5 se queda justo a ras de lo que es el plano. ¿Vale? Ya veis que está ahí. ¿Vale? Es interesante ponerlo todo en la posición 0, 0 porque sobre todo cuando estáis en escena así pues pequeñita, donde tenemos un plano, un cubo o pequeños personajes, para ubicarlo todo más fácilmente y no tener que estar arrastrando y para arriba y para abajo y no sé qué, si lo ponemos todo en la posición 0, 0, sé exactamente dónde está el suelo, sé exactamente dónde colocar las cosas y a partir de ahí me resulta todo mucho más fácil de colocar y demás y no tengo que estar arrastrando y colocando y mirando y no sé qué. Entonces simplemente poniendo la posición me resulta más fácil ubicar dónde está el plano, dónde tengo que ir, como, en fin. Es simplemente por comodidad y también por agilizar un poco nuestro trabajo. Entonces lo dejamos esto así y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? El plano, como veis, tiene un Mesh Collider, que esto básicamente es, pues oye, que si algo interactúa contra el plano va a chocar contra él, ¿de acuerdo? El problema es que ahora mismo, por ejemplo, el cubo, si yo desplazo el cubo hacia arriba y yo le doy al play, el cubo va a flotar, va a seguir flotando, porque no tiene masa. Con el plano pasa lo mismo, el plano simplemente tiene un collider, ¿de acuerdo? Pero tampoco tiene masa, de hecho si tuviese masa lo que pasaría es que el plano se caería hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces el plano lo vamos a dejar que esté ahí suspendido en el aire, no me interesa que tenga masa, pero sí que vamos a hacer que el cubo tenga masa. ¿Para qué? Para que cuando lo coloquemos ahí arriba y caiga, choque contra el plano y el cubo se quede ahí. Es decir, al final la gravedad va a hacer que ¡buf!, se pueda caer hacia abajo. Vale, entonces, esto lo explicó Elena, pero yo lo vuelvo a explicar porque además no solamente es que lo voy a volver a explicar, sino que vamos a empezar a utilizarlo. Para aplicarle masa a un objeto hay un componente propio de Unity que se llama Rigid Body, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces, si yo se lo aplico a mi cubo, esto lo voy a colocar aquí, ¿vale? Si yo se lo aplico a mi cubo, ya veis que pues, os viene por aquí, por ejemplo, la masa que va a tener el cubo, viene
que estamos utilizando la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, le doy al play, como yo le he aplicado masa al cubo, lo que va a suceder es que ¡buc!, el cubo se cae y como precisamente el plano tiene un mesh collider, pues va a chocar contra ese collider, porque al final tenemos aquí dos colliders. Por una parte está el collider del cubo y el collider del plano. Los dos colliders chocan y al chocar ahí se queda, ¿de acuerdo? Pero la única diferencia es que el plano no tiene masa, por tanto el plano no va a caer hasta el infinito. Y el cubo, como tiene masa, lo hemos desplazado un poquito hacia arriba, cae y al chocar su collider con el collider del plano, pues se queda ahí, se frena, ¿vale? Vale, perfecto. Esto lo vamos a poner de nuevo a 0,5. Y ahora vamos a hacer un pequeño minijuego, ¿vale? Como le hemos aplicado masa al cubo, ahora lo que podemos hacer precisamente con el cubo es aplicarle fuerza. Entonces vamos a hacer como una especie de clicker en el cual yo voy a pulsar encima del cubo y cuando pulse encima del cubo, el cubo pegará un pequeño saltito hacia arriba porque le vamos a aplicar fuerza en el eje Y. Entonces es divertido porque si dejo de pinchar sobre el cubo, ¿vale? Se le deja de aplicar fuerza y por tanto el cubo cae. Entonces podemos hacer como una especie de minijuego de intentar estar todo el rato pulsando sobre el cubo para que éste nunca caiga al suelo, ¿vale? Y parece una chorrada, pero la verdad que luego cuando te pones a probarlo es divertido. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a tener que... me voy a tener que crear una variable de tipo rigid body, ¿vale? Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que os estuve comentando ayer. Esto, precisamente lo que os estoy explicando, va en relación a lo que expliqué ayer. Voy a utilizar un componente que es propio de Unity que yo le he aplicado a este GameObject que es un cubo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es crearme una variable de tipo rigid body, que le puedo poner de nombre RB. ¿Vale? Entonces, me he creado la variable. Ahora mismo está creada, pero no está inicializada. ¿Y inicializada qué quiere decir? Tendré que decirle qué componente es el que yo voy a usar. Porque puede ser que sea el cubo el que tenga el componente rigid body, o que sea incluso el propio plano, o que tenga más a la cámara, yo qué sé. Unity no puede saber el número de GameObjects que hay en una escena. Somos nosotros los que controlamos todo eso. Y somos nosotros los que controlamos sobre qué queremos aplicarle el rigid body. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el start este para que sea una wake, ¿vale? Porque ya os comenté ayer que la wake especialmente se utiliza para la inicialización de variables. Por ejemplo, si me voy a inicializar varias variables de tipo entero, de tipo float y quiero darle un valor predeterminado, por ejemplo, cuando nosotros queremos que nuestro personaje tenga una salud máxima, por ejemplo 100, nos interesa que a lo mejor el personaje, los enemigos, tenga salud máxima nada más arrancar el juego. Pues podemos inicializar precisamente el valor de la salud máxima en el awake para nada más empezar que la salud máxima, el valor de ese entero, esté a 100, por ejemplo, o al valor que nosotros queramos. ¿Vale? Pues todo eso se inicializaría en el awake. ¿Qué vamos a inicializar también en el awake? Pues precisamente el getComponent del rigid body, porque lo que le estoy diciendo es: yo quiero utilizar el componente que está vinculado al GameObject que tiene este script. Entonces llamo al getComponent para inicializarlo y decirle que el componente que quiero usar es el del GameObject que contiene el script mouse-with-force. ¿Vale? Entonces esto lo termino de autocompletar y ya tenemos ahí la inicialización. Pues hemos creado la variable. Y aquí inicializamos la variable. Voy a poner aquí indicándole que rigid body es el que vamos a utilizar. ¿Vale?
Perfectísimo. Entonces, el update no lo vamos a necesitar para nada, lo puedo eliminar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es llamar al onMouseDown, ¿vale? Entonces, private void onMouseDown, drag no, down. Y ahora, una vez que tenemos inicializado precisamente el rigid body, repito, esto es súper importante porque al final, ¿qué rigid body es el que yo voy a utilizar? Pues el que le acabo de crear a mi cubo, este de aquí, ¿vale? Entonces, como el script mouse with force está vinculado al GainObjectCube y el GainObjectCube tiene un rigid body, pues por eso puedo decirle, oye, quiero que me uses el rigid body que tiene Cube, ¿vale? Pero si Cube no tuviese rigid body, me diría, vale, me estás intentando decir que acceda a un componente que este GainObject no tiene. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? El componente tiene que estar aplicado precisamente al GainObject que contiene el script donde estamos trabajando. Entonces, una vez eso lo tenemos claro, pues ahora lo que podemos hacer es trabajar precisamente con esa masa. Y lo que quiero hacer es aplicarle fuerza. Pues rigid body es una clase, ¿vale? Que esto es lo que os comentaba. Tanto light como rigid body, como transform, por ejemplo, al final son clases que están guardadas y almacenadas dentro de todos los archivos que tú te instalas que te instalas con Unity, porque al final tú te instalas Unity, instalarte Unity significa también que te está instalando un montón de clases y de recursos precisamente que después tú vas a utilizar. Es decir, te está instalando mucho código que luego tú estás reutilizando. Dentro de ese código está una clase llamada rigidBody, que es donde precisamente viene almacenada todas las cosas que nosotros podemos hacer cuando un objeto aplicamos masa. Al final, ¿con qué estamos trabajando realmente? Con las físicas. Porque cuando nosotros decimos que le estamos aplicando masa a un objeto, eso quiere decir que si yo, por ejemplo, creo una esfera y quiero que la esfera al caer sobre el suelo rebote como si fuese una pelota, pues esa física de rebote yo tendré que trabajarla y podría trabajarla precisamente con el componente rigid body, que ya de por sí viene con una serie de métodos que me permite trabajar con esas físicas sin necesidad de que yo las programe. Y aquí hay gente que me pregunta, oye, Violeta, pero ¿se puede realmente programar físicas propias? Porque a lo mejor yo quiero hacer un juego que tiene una complejidad bastante elevada precisamente en la parte de crear las físicas, porque es un juego de plataforma donde necesito que rebote y que haga no sé qué y tal. ¿Yo puedo crear mis propias físicas si lo que me ofrece Unity se queda corto? Sí, podrías hacerlo, pero tendrías que tener un conocimiento de Unity muy avanzado y unos conocimientos de programación también muy avanzados. Porque realmente con lo que nos ofrece Unity en la clase Rigid Body ya nos da muchísimos recursos para hacer una física más que decente. Sobre todo para juegos sencillos como puede ser, por ejemplo, un juego de plataforma. Si tú quieres hacer un Mario con lo que te ofrece Unity, vas de sobra. ¿Vale? Entonces, tendría que ser algo como muy, muy, muy complejo para que tú tuvieses que hacer tus propias físicas y aún así tiene su meneo, ¿vale? Con hacer tus propias físicas me refiero a, evidentemente, generarte tú tus propios métodos. Tú te puedes crear tu clase Rigid Body y ahí crearte tus métodos para la fuerza, para tal, y tú ahí ya le aplicas la implementación que tú veas conveniente. Pero como comento, tendrías que tener unas nociones no solamente de programación elevada, sino de Unity, de cómo funciona el motor y demás. Entonces, bueno, no es nada fácil. Vale, entonces, para poder aplicarle fuerza, lo primero que tengo que hacer es llamar a la variable. Como la variable rigidBody le he puesto de nombre RB, pues llamo a RB. Y después con el punto me aparecen aquí todos los métodos que hay en la clase rigidBody que yo puedo utilizar. El que me interesa para aplicarle fuerza al cubo se llama addForce. Ya veis que de hecho hay varios métodos. Por ejemplo está el addTorque, que también se utiliza bastante. Add position, que eso es que le aplicas fuerza según la posición en la que tú le establezcas, ¿de acuerdo? Pero el que a nosotros nos interesa es el de addForce. Entonces le vamos a aplicar esa fuerza precisamente a nuestro cubo. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, ¿sobre qué eje le vamos a aplicar la fuerza? Hemos dicho que queremos que sea en el eje Y, porque yo lo que quiero hacer es que pegue un pequeño saltito hacia arriba.
Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar a transform, ¿vale? Y le voy a decir que va a ser en app. Ya sabéis que transform.app hace referencia al eje Y, ¿de acuerdo? Después tenemos el forward, que en este caso sería para el eje de profundidad. También podemos decirle down en el caso de que queramos que se aplique la fuerza en el eje Y, pero hacia abajo. Y en fin, esto creo que ya lo visteis con el N. Pero a nosotros lo que nos interesa es que se aplique en el eje Y y se desplace hacia arriba, ¿vale? Up quiere decir que el valor va a ser positivo. En el eje Y, el 0 sería en la posición donde está el plano. Entonces, si quiero elevarlo hacia arriba sería positivo, es decir, me iría añadiendo un por 1. Y si fuese negativo sería menos 1, ¿vale? Entonces, con up le estoy indicando que lo que me voy a desplazar es hacia arriba. Y lo que tendríamos que hacer ahora es crearnos una variable, precisamente, donde le vamos a aplicar una fuerza. Al igual que hicimos en la clase anterior una variable para la velocidad en el caso del movimiento, donde le aplicábamos una velocidad para que se moviese el cubo a X velocidad, pues aquí lo que vamos a crearnos es una variable de tipo float, que la podemos crear pública. Public float para la fuerza, ¿vale? Entonces, en el inspector, pues precisamente, no. En el inspector le pondremos el valor de la fuerza que queramos darle, ¿vale? Y aquí también otra cosa que podemos hacer es decirle que sí o sí queremos que tenga gravedad. Fijaros que aquí, si nos vamos al rigid body, hay un parámetro que se llama use gravity y que está activado, ¿vale? Entonces podemos obligarle a que en todo momento la gravedad esté activada, porque de hecho lo que pasa es que si yo desactivo ese campo, fijaros, voy a desactivarlo, ¿vale? Si yo desactivo ese campo, el cubo se queda ahí suspendido en el aire. Es decir, el cubo tiene masa, pero al desactivar esa casilla le estoy diciendo que no hay gravedad. Y si no hay gravedad, pues el cubo se queda ahí suspendido en el aire, ¿vale? Entonces, para obligarle a que en todo momento tenga gravedad, ¿vale? Y que así el juego tenga sentido, pues le puedo decir rb.useGravity igual a true, ¿vale? Entonces, con esto pasa lo mismo que estuvimos viendo con la luz en la clase anterior. Al final yo me estoy creando una variable de tipo clase rigid body. Rigid body es un componente que pertenece a la API de Unity que le ofrece masa al GameObject que se lo estemos aplicando. Entonces, dentro de esa clase vienen una serie de variables y de métodos. UseGravity es una variable de tipo bool. Ya estáis viendo que en el inspector me aparece como si fuese un tick, ¿no? Que si está activo es true y si está desactivado es false. Entonces, lo que yo puedo hacer es acceder desde código a esa variable y obligarle a que esté activa o que esté desactiva. Si yo pongo rb.useGravity igual a false, cuando yo le dé al play, automáticamente me va a quitar la gravedad. Entonces, evidentemente, no podría aplicarle fuerza, porque si no hay gravedad, el bloque sí subiría hacia arriba, pero en ningún momento bajaría. De hecho, podemos probarlo. A ver qué pasa si yo desde el primer momento le obligo a que no tenga la gravedad activa. Le voy a poner de fuerza, le voy a poner 1, es decir, muy poquita fuerza, y ya veréis que casi que no se va a mover. Pincho sobre él. ¿Veis que se ha movido levemente y de hecho ahora está flotando? ¿Por qué? Como le he dicho, fijaros, el use gravity no existe. Como no existe la gravedad, al aplicarle fuerza es como si el cubo estuviese en la luna. Salto y me quedo ahí suspendido un poquito en el aire, porque claro, le estoy aplicando fuerza, porque el cubo tiene masa, es decir, tiene el rigid body activo y tiene masa. Entonces, si yo le aplico fuerza, pues claro, sale lanzado hacia arriba. El problema es que como no hay gravedad, pues se queda ahí flotando en el aire, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis hacer, por ejemplo, un juego de gravedad, pues ya tenéis aquí cómo poder hacerlo. Si yo ahora le doy más, por ejemplo, le voy a dar 10 de fuerza, fijaros que para que se aplique esa fuerza yo tengo que pinchar encima del cubo. Es decir, hago botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y entonces cuando se le aplica la fuerza, si no el cubo se queda ahí estático, ¿vale?
Fijaros que le he dado 10 y ahora se eleva hacia arriba. Como no tiene gravedad, pues se eleva un poquito más rápido, pero bueno, es como si estuviese el cubo en la luna, realmente. Vale, lo que voy a hacer ahora es quitarle, ya habéis visto que lo que sucede es eso, que al no tener gravedad, pues se queda como si estuviese la luna flotando. Bueno, en la luna de hecho hay gravedad, o sea, tú en la luna pegas un saltito, ¿vale? Lo que pasa es que como tiene menos gravedad, menos fuerza de gravedad que en la Tierra, lo que sucede es que el saltito hace que te eleves un poco y luego bajes, ¿no? Porque la gravedad no es tan fuerte como en la Tierra y eso hace que cuando pegas el salto, pues parece como que levitases un poco, ¿no? Pero luego al final acabas cayendo. Pero en este caso es que no hay gravedad ninguna, por tanto, si yo le aplico una fuerza muy grande, lo que va a pasar es que el cubo va a salir disparado, ¿vale? Hacia el infinito y nunca va a regresar. Como si estuviese en el espacio realmente. En el espacio no hay gravedad. Ahí sí que es verdad que si te quedas por lo que sea varado en el espacio, sin fuerza de ningún tipo que te pueda empujar, te quedas suspendido en el aire y se acabó. Entonces, bueno, pues sería ese caso. Si queréis hacer el juego del espacio, pues ya tenéis aquí las claves de vuestro éxito. Vale. Le estoy aplicando 10. He puesto el Use Gravity. Y fijaros que casi que no se levanta del suelo. ¿Vale? Se levanta, pero veis que está cambiando ahí un poco el parámetro, pero muy poquito. Le voy a poner 100, ¿vale? Diréis, ¿por qué antes sí que se elevaba? Pues que al darle, aunque sea un pequeñito impulso de fuerza, el cubo se queda, se despega un poco de lo que es el plano, queda en el aire y entonces automáticamente, pues eso, como si tú estuvieses en el espacio, alguien te pega un empujón del cohete, te saca fuera y con el pequeño empujón, pues tú simplemente te desplazas hacia el infinito y más allá porque no, como no hay gravedad, pues sigue avanzando, ¿no? Pero aquí al haber gravedad, pues tienes que superar la fuerza de la gravedad para poder salir hacia arriba. Ahora ya veis que sí. Y esto es lo que os digo que es interesante, porque si le pongo, por ejemplo, de 100 y estoy pulsando, puedo conseguir que el cubito se quede ahí, en el aire, y el juego va de que el cubo no toque en ningún momento el suelo. Y la verdad que se hace divertido. Aquí podemos gestionarlo mejor. A lo mejor si le ponemos 200, pues todavía más divertido porque, claro, le pegamos empujones más fuertes, entonces es más complicado controlar dónde está el cubo. Se nos puede ir un poquito de madre. Y está divertido porque al final tienes que controlar y evitar que caiga al suelo. Bueno, pues ya tenéis hecho un clicker. Así a bote pronto. Vale, pues yo creo que esto más o menos queda bastante claro. Y vamos a pasar a una de las partes más divertidas de la API de Unity, o al menos para mí es muy divertida bueno, por cómo lo enfoco un poco, que es el Instantiate. El Instantiate es un método que vais a utilizar muchísimo porque lo que hace es crear clones de un prefab. Ya sabéis que los prefabs, que esto lo explico Elena, pero lo vuelvo a repetir para quien a lo mejor no se enterase o ahora mismo no se acuerde, nosotros tenemos un montón de GameObjects en nuestra escena, ¿vale? Pero, claro, hay veces que nos interesa tener GameObjects que a lo mejor tengan las mismas características y que realmente es como, imaginémonos, tenemos un Tower Defense o un juego donde se respawnean zombies, ¿vale? Y todos los zombies son iguales, al final es el mismo GameObject, porque a veces pasa, y se ve en los juegos, ¿no? Que hay enemigos que son exactamente iguales. Tú haces un modelo en Blender, en 3 dimensiones chulísimo de un zombie, y ese zombie lo vas a reutilizar todo el rato, porque no necesitas que cada zombie sea diferente, ¿no? Primero porque no tienes los recursos para crearte 10.000 modelos diferentes de zombies. Y segundo porque al final es como, mira, yo creo uno y a partir de ese uno ya está, porque como al final el player lo único que va a hacer es eliminar zombies, ¿para qué voy a estar yo complicándome la vida creando distintos zombies si la gente no se va a fijar en cómo es el zombie porque está ocupada matando a los zombies, por ejemplo? Entonces, crea un modelo y a partir de ese modelo despliegas un montón de zombies. Entonces, imaginémonos que en lugar de coger un modelo y a partir de ese modelo clonarlo, lo que tenemos son 100 GameObjects de zombie diferentes.
Si por un casual yo necesito modificar alguna característica del zombie que es aplicable al resto de los 100 zombies, tendría que ir zombie por zombie modificando esa característica. Por ejemplo, imaginémonos que quiero modificar su salud para que tenga más salud. Pues no tiene sentido que tenga que modificar 100 veces la salud del zombie. Porque como son GameObject independientes, pues vale, uno por uno vamos a modificar la salud. Pero imaginémonos que es que hay un error o un fallo en el modelo. Entonces, ¿qué tengo que modificar todo y cada uno de los modelos del zombie para que se ajuste? No. Lo suyo es crear un prefab. Que el prefab en definitiva es, tú te generas un modelo con un GameObject con unas características determinadas y a partir de ese GameObject te generas un prefab. Y después lo que vamos a hacer es generar clones de ese prefab para que de esa manera, si yo necesito modificar algo, precisamente de esos 100 zombies, con modificar el prefab se aplica al resto de zombies. Es decir, hago una única modificación y de esa única modificación se modifican todos los demás. Entonces los prefabs son súper útiles porque, por ejemplo, yo tengo aquí ya el cubo que tiene su rigid body, que tiene ya sus scripts vinculados y demás. Si quisiese reutilizar este cubo, por ejemplo, para otra escena, pues en lugar de copiar el cubo tal cual, me genero un prefab del cubo y a partir del cubo precisamente genero clones. Entonces, toda la modificación que yo quiera hacer se la genero al prefab directamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto del instantiate? Pues el instantiate lo que nos permite precisamente es generar esos clones. Yo tengo un prefab y a partir de ese prefab voy a generar clones. Por ejemplo, esto se utiliza mucho para muchísimas cosas. Para el respawn, por ejemplo, de enemigos. Yo tengo un zombie y puedo con el instantiate generar zombies en distintos puntos del mapa. Yo le pongo la posición donde quiero que se respawnen los zombies y en ese lugar se va a crear el clon del zombie. Y en el otro lugar, cada X tiempo se va a generar otro clon del zombie y así sucesivamente. También puede pasar para una bala. Yo me genero una bala en Blender monísima, guapísima. Y lo que vamos a hacer es con una pistola para precisamente crear la sensación de que está disparando de verdad y que está impactando. Nos creamos la bala y la bala, una vez pulsemos un botón, se instancia y sale disparada a una velocidad determinada. Si disparo varias veces, pues se van a generar tantas veces el clon de la bala como nosotros estemos pulsando el botón, ¿vale? Entonces se puede generar, pues eso, para enemigos, para balas, para flechas, para, yo qué sé, elementos que necesito que por un motivo determinado aparezcan en el escenario. Entonces yo tengo una piedra, por ejemplo, y necesito crear otro clon de una piedra en distintos lugares. Lo instancio. El instantiate es un método súper utilizado en Unity y muy útil. Y ahora vamos a ver con un ejemplo, que a mí me gusta poner mucho, cómo podemos hacerlo. De hecho, os vais a reír porque esta parte siempre de la clase de la API de Unity os gusta mucho en general. Entonces, una forma en la que podemos hacer esto precisamente es como estáis viendo ahí en la pantalla, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en el update, ponemos el get mouse button down, que precisamente es otro método, pero que este está en la clase de input, que lo que nos permite es detectar cuando estamos pulsando el botón izquierdo del ratón y al pulsar el botón izquierdo del ratón podemos llamar a un método. Entonces, lo que hemos hecho ahí ha sido crearnos un método que se llama createObjects y ahí llamamos al instantiate. Y lo que estamos haciendo es precisamente generándonos un clon del GameObject que nosotros le estamos estableciendo. Fijaros que al principio de todo aparece public GameObject myObject. Ahí lo que estamos haciendo es lo que hicimos en la clase anterior. Me genero una variable de tipo clase, en este caso la clase GameObject, y ahí lo que tengo que hacer es desde el inspector añadirle qué GameObject es el con el que vamos a trabajar. Como es una variable de la clase GameObject, lo que tengo que instanciar, a lo que tengo que inicializar su valor es a un GameObject. ¿Qué GameObject es con el que voy a trabajar? Pues me he generado esa variable, ese cajoncito vacío y ahora le indico que GameObject es el que voy a guardar en el cajón y eso se lo indico desde el inspector. De esa manera,
lo que estoy haciendo es diciéndole, vale, en el instantiate quiero que me generes clones del GameObject este que yo te estoy indicando. Entonces vamos a hacerlo. Me genero aquí un script que voy a llamar clone, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generarnos... Vamos a hacer varias cosas. Vale, lo primero de todo, voy a abrir el script, que lo tengo por aquí. Y este ejemplito siempre me gusta hacerlo en lugar de con el cubo, que es como más osaina, ¿no? Porque bueno, hasta ahora hemos trabajado con el cubo, con un cubo y un plano que dices, bueno, vale. Compro pulpo como animal de compañía, pero a veces nos gusta ver algo que tenga un poquito más de vidilla. Entonces, cuando me preparaba a estas clases, al principio de todo dije, ¿cómo puedo explicar esto sin necesidad de utilizar un cubo que al final queda más soso? Elena, por ejemplo, se genera una cápsula, le pone dos ojos y es como, bueno, tírale que te va. Pero yo, bueno, yo soy conocida como la loca de la ardilla. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la ardilla, es mi animal favorito, ¿vale? Entonces ya tengo la coña todo el rato y de hecho mis alumnos cuando terminan los cursos y demás es como, sabemos que a Violeta le gusta mucho la ardilla, entonces me ponen ardillas por todas partes. Y es un animal que me gusta mucho porque me parece, pues bueno, muy entrañable. Pasa muy desapercibido realmente porque al final todo el mundo, al final tiene como animales como más grandes, ¿no? Un elefante, yo qué sé, una jirafa. Pero las ardillas pasan desapercibidas y eso me llama la atención porque en el fondo es un animal muy divertido. Que hay gente, de hecho, que lo tiene como mascota porque también puede llegar a ser muy cariñosa y están un poco locas. Entonces esa mezcla de ingredientes me llama mucho la atención y me parece pues muy interesante. Entonces lo que dije fue como, vale, pues para explicar esto lo que voy a hacer es crearme o descargarme un modelo de una ardilla low poly con una bellota. Y lo que vamos a hacer es tener a una ardilla lanzadora de bellotas. Entonces, voy a desactivar el cubo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner en la escena este modelo de ardilla gigantesco, porque esto es otra cosa que os quiero explicar. Ya que estamos viendo la API de Unity, también es interesante que veamos cosas del editor. A veces cuando nos descargamos un modelo, el modelo puede estar mal escalado. Este modelo, por ejemplo, está mal escalado, porque si os dais cuenta, el tamaño es absolutamente demencial, ¿vale? Fijaros en comparación con el plano, cómo de grande es la ardilla es gigantesca. Entonces lo que tenemos que hacer es escalar esto para que sea pues más pequeñito. De hecho, lo vamos a tener que poner bastante pequeñito. Voy a ponerlo todo a 0,2. Fijaros que lo pongo a 0,2 y aún así la ardilla es excesivamente grande, ¿vale? Lo voy a poner a 0,02. A ver si más o menos así se queda guachi. Bueno, es una ardilla excesivamente grande. Si lo pongo a 1, creo que se queda un poquito mejor. Vale, algo más moderado, digamos. ¿Vale? Ya tenemos una ardilla normal. ¿Vale? Entonces, bueno, la escala es brutal. Tengo aquí materiales que le voy a poner aquí un marroncito a la ardilla. Vamos a hacer algo súper rápido porque al final lo que nos interesa aquí es generar esos clones del prefab, pero bueno, lo vamos a hacer, en lugar de hacerlo con un cubo, pues lo vamos a hacer con la ardillita. Entonces, si creamos, precisamente importamos un modelo de Blender, por ejemplo, como este, fijaros que esto no tiene collider ni nada, lo único que tiene el transport, porque una vez que nosotros añadimos un modelo a, Unity, lo único que nos aplica es el transform, porque todos los objetos tienen que tener un transform. ¿Para qué? Para su posición, rotación y escala. Es decir, están en algún lugar dentro de lo que es la escena de Unity. Por tanto, tiene que tener una posición, una rotación y una escala. Entonces, eso siempre va a estar. Pero, por ejemplo, el collider, pues no. Lo que podemos ponerle es pues un box collider, ¿vale? Que desde aquí lo que podemos hacer es modificarlo porque, pues ahora, de hecho,
me ha creado una burruñada, como digo yo, porque esto tú me dirás. Vamos a ver. Vamos a encajar esto dentro de lo que es el contorno de la ardilla, que puede estar más o menos ahí. Vamos a hacer un poquito más alto. ¿Vale? Y ahora vemos que aquí, por ejemplo, no coincide con esto. Lo podemos poner un poquito más para acá. De hecho, para este tipo de cosas podéis ponerlo en vista isométrica. Porque de esa manera vamos a ver mejor si está encajado dentro de lo que nosotros buscamos. Así se ve muchísimo más claro. ¿Vale? A ver. Así más o menos. Esto lo vamos a bajar también un pelín más. Vale, yo creo que más o menos está. El tema de los colliders en Unity muchas veces es un quebradero de cabeza. Porque hacer que encaje todo, sobre todo cuando son modelos así un poco raros, es complicado. Pero bueno, lo que he hecho de la vista isométrica es que si os fijáis, aquí te viene orientación justo debajo donde están los ejes. Si cambiáis la perspectiva lo podéis poner en isométrico para que de esa manera quede más claro lo que estamos haciendo, porque si no con la perspectiva tienes que estar moviéndote de arriba a abajo y es un poco rollo, ¿vale? Porque no terminas de ver si lo estás haciendo bien o no. Vale, entonces le hemos puesto el Box Collider, le voy a poner también un Rigid Body para que tenga masa. Y bueno, de momento lo podemos dejar así, porque ahora mismo lo único que me interesa realmente es generarme bellotitas. Entonces, a partir del prefab este que yo me he generado aquí, bueno, realmente del modelo que yo me he generado aquí, que le he cambiado la escala, le he añadido un Box Collider, le he añadido un Rigid Body, pues yo ahora de esta ardillita me puedo generar el prefab. Ya sabéis que simplemente una vez que ya tengo creado el modelo, si lo arrastro aquí ya se genera el prefab. Y de hecho, si yo elimino precisamente de aquí de la escena la ardilla y yo ahora arrastro el prefab aquí, pues fijaros que se queda exactamente con lo que yo haya definido de mi GainObject previamente. Entonces lo que vamos a hacer también es generarnos precisamente, ya veis que la bellota también está mal escalada porque es un pedazo de troncho de bellota. Entonces vamos a generarnos una bellotita pues un poco más pequeña, más acorde, porque es que esto no hay quien lo abarque. La pobre ardilla, la bellota no se la va a poder comer. Voy a ponerle 0, por lo menos la escala no es tan absolutamente gigantesca como la de la ardilla, que ya es de agradecer, pero igualmente es una auténtica brutalidad. ¿Vale? Creo que más o menos en proporción no está mal, aunque sigue siendo una pedazo de bellota. Voy a bajarlo un poquito más. Sigue pareciendo demasiado grande. Vale, así va bien. Y aquí en materiales, pues bueno, le puedo poner el mismo marroncito, pero si no podemos también, bueno, puedo ponerle el black para que se diferencie con respecto a esto, ponerle un marrón, crearnos un material que sea un poco más marrón o lo que sea, para diferenciarlo, dark brown, para diferenciarlo un poco del marrón de la ardilla. Ponerlo, por ejemplo, un poco más así. Y así se ve más marroncito, pero no es ese negro ahí profundo que parece que nos va a engullir. Vale, perfecto. Pues con esto vamos a hacer lo mismo. Le vamos a añadir un Box Collider a la ardilla.
le podéis añadir un Box Collider o un Capsule Collider, que de hecho el Capsule Collider digamos, se aplicaría un poquito mejor a lo que es la bellota. El problema del Capsule Collider es que, bueno, depende de lo que queráis realmente, porque lo guay del Capsule Collider es que si se cae la bellota, rueda un poquito, lo cual está guay. Pero el hacerlo con un Box Collider también mola porque se generan como montañitas de bellota cuando hagamos el Instantiate, os lo veréis. Entonces ya depende de lo que busquéis, pues podéis hacer o el Box Collider o el Capsule Collider, ¿vale? Ya para gusto del consumidor. Vale, así yo creo que más o menos está bien, ¿vale? Y le vamos a añadir también el Rigid Body. Y ya con esto, pues se nos queda perfecto. Vuelvo a poner la perspectiva bien. Y ya tendríamos ahí nuestra bellotita que la vamos a generar también como un prefab, ¿vale? Simplemente arrastro aquí a la carpetita de prefabs. Ya tengo aquí mi bellota y ya puedo, de hecho, eliminarla de aquí de la escena. Entonces, ahora sí ya vamos al código y vamos a empezar a hacer precisamente lo que estábamos comentando antes. Yo me vengo aquí y me voy a generar en primer lugar una variable pública de tipo GainObject, ¿vale? A la que le voy a poner myObject o le puedo poner myAcorn, porque al final vamos a trabajar con la bellota, le podemos poner acorn o myAcorn, acorn, ¿vale? Para entender que lo que estamos guardando en este GainObject, pues concretamente es el GainObject de la bellota, ¿vale? Del modelito de la bellota. Entonces, aquí en el update, de momento el star no lo vamos a utilizar, así que lo puedo eliminar. En el update lo que vamos a hacer es generarnos una condición para el clic del ratón. O sea, vamos a generar los clones de la bellota, ¿vale? Cuando pulsemos con el botón izquierdo del ratón. Entonces llamamos a la clase input getButtonDown para indicarle que cuando getMouseButton, perdón. Button down. Que ahí como me lo autocompleta, pone lo que quiere. Vale. Entonces, en el getMouseButtonDown, que lo que queremos es cuando pulse con el botón izquierdo del ratón, que nos genere precisamente, que llame al método que vamos a crear para instanciar bellota. Entonces, para decirle que es el botón izquierdo, le ponemos 0, ¿vale? Este es para indicarle que es con el botón izquierdo del ratón. Para más información sobre el getMouseButtonDown, ya sabéis que lo tenéis todo en la librería y que podéis ver absolutamente toda la información de cómo se utiliza y demás, porque al final es un método propio de la API de Unity y para saber bien cómo funciona lo suyo es mirar en la documentación. Os tenéis que acostumbrar mucho a mirar en la documentación porque a veces me venís y me preguntáis cosas que si buscáis en la documentación ya tenéis la respuesta y os tenéis que acostumbrar porque no siempre vais a tener mi ayuda, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas de, ostras, ¿y qué número sería para el botón derecho? Pues bueno, lo buscáis. Que hay que buscar, gente. Es súper importante que os acostumbréis a buscar en la librería. Que diréis, pues no sería más fácil que no lo dejases tú. Lo buscáis. No quiero mal acostumbraros. Luego no estoy yo y tenéis que buscar y es como, ay madre mía. Hay que acostumbrarse. Entonces, el createObjects es el método donde vamos a precisamente llamar al instantiate. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es llamar precisamente desde aquí al createObjects, ¿vale? Cuando pulse con el botón izquierdo del ratón, llamará al método createObjects y este método lo que hace precisamente es llamar al instantiate. Habrá gente que me dirá, ¿y por qué no llamamos directamente al instantiate aquí? Bueno, pues porque quiero que acostumbréis también a que lo hagáis todo modular. Cuanto más modular, mejor. Porque este es un ejemplo muy fácil, muy sencillito. Y es como, ay, pues lo voy a meter todo directamente en el if. No. Acostumbraros a intentar hacerlo todo de me creo mi propio método y en mi propio método yo creo ya la implementación de lo que necesito, etcétera, etcétera. Porque cuanto más modular os acostumbréis a hacer las cosas, luego vais a tener menos problemas a la hora de crear una arquitectura de código que sea interesante, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como yo me he generado el GainObject llamado acorn, pues llamo a acorn. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es,
créame clones del prefab acorn. ¿Vale? Y aquí es donde viene la pregunta, porque es como, vale, me va a crear clones del prefab, pero ¿dónde? Porque yo no le estoy indicando, simplemente le estoy diciendo, quiero que me crees clones del prefab acorn, pero yo no le estoy indicando dónde. ¿Dónde me los va a generar? Pues me los generaría precisamente en la posición 000. Si yo no le indico en qué posición quiero instanciar precisamente esos clones del prefab, me los va a generar en el 000, ¿vale? Entonces, con eso mucho cuidado, porque si a mí me interesa precisamente generar esos clones del prefab en una posición determinada, tendré que establecérselo. Ahora lo vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Vale, entonces, le vamos a aplicar, por ejemplo, a la bellotita el script. O sea, a la bellotita, a la ardilla. Clon, aquí está. ¿Vale? Lo arrastro hasta aquí. Y desde aquí, precisamente me vengo aquí a los prefabs. ¿Vale? Y veis que aquí me aparece que aún no le he indicado qué GainObject es con el que voy a trabajar, porque me he generado una variable pública de tipo GainObject, pero aún no la he inicializado. Aún no le he dado un valor, es decir, el cajón está vacío, ¿vale? Pues para que el cajón deje de estar vacío, le voy a indicar con qué GainObject es con el que voy a trabajar, qué GainObject voy a guardar en ese cajón, en este caso a la bellota, ¿vale? Entonces, una vez ya precisamente le he añadido la bellotita, pues si yo le doy al play y pulso con el botón izquierdo del ratón, que lo voy a hacer ahora, ya veis que me está generando la bellota. Si vuelvo a pulsar, me la genera otra vez. Pulso, 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 pulso. Esto es súper divertido porque de repente empiezan a generarse muchísimas bellotas. Y es como si fuese una fuente de bellota y es súper divertido, la verdad. Pero fijaros, la primera bellota de todas, ¿vale? Porque ahí ya evidentemente se han cambiado la posición al salir una detrás de otra, pues se desparraman, ¿no? Digamos, por el plano. Pero si me genero la primera bellota que cae justo en esa posición, si yo selecciono esa bellota, fijaros que está en la posición 000. Esto es lo que os comentaba. Aquí, al no indicarle la posición, como no le indico dónde quiero que genere el clon, me lo crea en la posición 0, 0 y 0. ¿Vale? Esto es súper importante. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero precisamente generarlo en una posición determinada? Voy a quitar el play. Acordaros siempre de quitar el play porque así no petáis mucho a vuestro ordenador ejecutando precisamente el juego todo el rato. Create objects with position. ¿Vale? Vamos a crear ahora clones de la bellotita, pero con una posición. Entonces, partimos de lo mismo que teníamos arriba, ¿vale? Que es el instantiate. Y le indicamos qué queremos instanciar, que en este caso son las bellotas. Pero ahora le tenemos que indicar la posición. Entonces, una buena práctica, y vamos, una práctica que se hace normalmente mucho con esto, es la siguiente. Por ejemplo, como yo lo que voy a hacer, porque después a estas bellotas lo que voy a hacer es aplicarle un poquito de fuerza, ¿vale? Entonces, como estas bellotas, precisamente luego les quiero aplicar fuerza, quiero que parezca que la ardilla es la que está disparando esas bellotas, ¿vale? Entonces, como yo quiero que la ardilla dispare las bellotas, lo que yo puedo hacer precisamente es, en la ardilla, si pulso sobre ella, quiero que generarme un hijo, ¿vale? Y el hijo va a ser un objeto vacío donde vamos a guardar la posición y rotación. Y diréis, ¿para qué? Pues la posición y rotación donde a mí me interesa que se instancien las bellotas. Entonces, ¿qué pasa? Que si la ardilla se mueve, como el objeto vacío este que me acabo de generar es un hijo de la ardilla,
cuando la ardilla se mueva, el objeto vacío que me acabo de generar también se va a mover con la ardilla. Por tanto, podré mover a la ardilla y que parezca que está disparando desde sus manos la bellota, ¿vale? Entonces selecciono el objeto vacío que me acabo de crear y lo voy a colocar justo delante de la ardilla, como en esta posición más o menos, ¿vale? Que ya veis que además tiene como una especie de bellotita cogida, ¿vale? Y entonces puedo hacer que pues salgan más o menos desprendidas desde esta posición. Con esto cuidado, porque a veces lo que os pasa es que ponéis el objeto vacío muy cerca de la ardilla. Entonces ahora mismo no va a pasar nada porque bueno, puede pasar una cosa. Si yo genero el objeto vacío aquí y le digo, quiero que me instancien las bellotas aquí y precisamente van a empezar a surgir de ahí, pues lo que va a suceder es que van a chocar el collider de la ardilla con el collider de la bellota y lo mismo empieza a haceros cosas raras, ¿vale? O que parece que como si rebotase ahí raro, ¿no? Eso puede pasaros, pero también lo que puede pasar es que lo dejéis muy cerca de aquí cuando le apliquemos fuerza a la bellota para que salga disparada. Como está tan cerca de la ardilla, lo que sucede es que la bellota surge tan cerca que de la fuerza que le estamos aplicando hace que la ardilla se vaya hacia atrás. Y me decía, es que la ardilla se va hacia atrás y no sé por qué. Y es como, bueno, porque a lo mejor habéis puesto el objeto vacío, la posición precisamente donde se van a generar las bellotas, excesivamente cerca de la ardilla. Y al aplicarle la fuerza, es como si pegase un pequeño impulso y la ardilla se cayese hacia atrás. ¿Vale? Entonces con eso también tened cuidado. Ponerlo a una posición más o menos prudente, ¿vale? Que haya cierto espacio. Esto luego ya también lo podemos ir ajustando, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, seleccionamos la ardilla, botón derecho del ratón, Create Empty para generar un objeto vacío. Le he puesto de nombre PostRot, ¿vale? Para entender que lo que estamos haciendo es guardar la posición en la rotación donde queremos generar nuestros clones de bellotitas. Y con eso ya podemos empezar a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es algo tan sencillo como, al igual que me he generado precisamente una variable de clase tipo GainObject, como aquí lo que me interesa es conocer o saber la información de la posición y rotación de la bellota, ¿qué tipo de variable me tendría que crear? Pues una variable de tipo transform. Porque fijaros, ¿qué es la información que yo voy a necesitar rescatar de aquí? ¿De qué componente? Del transform. Que de hecho es el único componente que tiene el objeto vacío. Entonces lo que voy a hacer es public transform. Y aquí precisamente le puedo poner PostRot a con, ¿vale? Para entender que lo que estamos guardando en esa variable es precisamente la posición y rotación de nuestra bellotita. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si yo ahora selecciono la ardilla, fijaros que aquí me aparece ya una nueva variable que es la que acabamos de crear de PostRot a con, donde queremos rescatar precisamente el componente transform. Entonces lo que tendré que hacer es arrastrar el GainObject del que queremos coger ese componente. Fijaros que yo no estoy aquí en una wake inicializando el getComponent. ¿Por qué? Porque en este caso es diferente. Lo que me interesa es, al hacerlo público, indicarle de qué GainObject es del que vamos a extraer el componente transform. Entonces lo que hago aquí es coger precisamente el prefab de la bellota, perdón, de la bellota no, el prefab en blanco que acabamos de crear, es decir, el de PostRot, lo voy a arrastrar hasta aquí. Porque es un GainObject, ¿vale? Donde lo único que nos interesa es su posición y rotación. Entonces lo que hacemos es, seleccionamos este objeto vacío y lo arrastramos hasta colocarlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces con esto le vamos a indicar dónde queremos que se instancie concretamente las bellotitas, que es precisamente en esta posición, justo delante de las manitas de la ardilla. Pero claro, esto es perfecto, me he creado una variable, le he inicializado su valor indicándole precisamente de qué GainObject es del que quiero extraer el componente transform, pero yo al instantiate sigo haciendo lo mismo, es decir, si yo me vengo aquí y le doy al play, me van a seguir generando bellotitas en la posición 000. ¿Lo veis? En la posición 000.
que de hecho está muy cerca de donde está esta posición, pero ya veis que no está saliendo exactamente de esa posición, sino que está saliendo de la posición 00, que de hecho lo que nosotros hemos colocado aquí está muy cerca de esa posición, ¿vale? Entonces, ¿cómo le indico yo ahora en el instantiate la posición donde quiero que salga? Pues como parámetro de entrada, nosotros si nos fijamos en el instantiate, si ponemos el cursor encima, me pone que tiene hasta 9 sobrecargas. Eso quiere decir que en el instantiate le podemos meter muchos argumentos de entrada, ¿vale? Y entre ellos los argumentos de entrada que tenemos que introducirles, pues por una parte, el GainObject del que queremos hacer precisamente el clon y las posiciones. Entonces, con una coma le vamos a indicar en primer lugar la posición donde queremos que se instancie la bellotita, que para eso que vamos a coger, pues precisamente la variable postRotAcon que nos acabamos de crear, y si ponemos un punto, ¿qué es lo que voy a extraer de aquí? Position. Tened en cuenta que lo que nosotros hemos creado precisamente es una variable de tipo transform. Transform es un componente que tiene 3 variables: posición, rotación y escala. Y dentro de posición, rotación, escala, a su vez, tiene un struct donde está almacenada la variable x, la variable y la variable z. Entonces, a mí lo que me interesa es sacar la posición en general de x, y z, ¿vale? De la bellotita. Pero también me interesa sacar su rotación. Entonces vuelvo a llamar de nuevo a la variable que no hemos creado, postRotAcon, y con un punto ahora extraigo la rotación. Entonces, fijaros, lo que hago es, por una parte en el instantiate, indicarle qué GainObject es el que vamos a clonar, por otra parte, indicarle la posición donde va a aparecer el clon y la rotación donde va a aparecer el clon. Y para ello utilizamos la misma variable, la variable postrot, que precisamente lo que estamos extrayendo de ella, al ser de tipo transform, es la posición y rotación. Fijaros que la escala no me interesa, ¿vale? Podría poner precisamente, si yo pongo postRotAcon y pongo aquí un punto, puedo sacar también el scale, ¿vale? Pero en este caso a mí no me interesa sacar eso. Lo único que me interesa sacar precisamente es la rotación y la posición. Entonces, recordad que dentro de lo que es el transform está la posición, rotación y escala, y podemos extraer de ello estos 3 valores, ¿de acuerdo? Y dentro de esos 3 valores, pues precisamente otros 3 valores, que el de x, y y z. Pero en este caso lo único que necesitamos es eso, la posición y la rotación, para que se instancie esa bellotita en esa posición en concreto. Entonces, ahora en el update, en lugar de llamar a createObjects, lo que vamos a hacer es llamar a createObjects with position, ¿vale? Entonces, si yo ahora me vengo a Unity, me vengo a Unity y le doy al play, y pulso con el botón izquierdo del ratón, veis que ahora sí que se me están generando justo en la posición que yo le estoy indicando. Aquí esto es lo que os comentaba. Como está tan cerca de la ardilla, si empiezo a hacer un poco locura, la ardilla se va a tomar viento fresco. Pero fijaros, si yo a la ardilla la tiro, fijaros lo que está pasando. Yo sigo generando clones de la bellota. ¿Pero dónde me lo está generando? En la posición y rotación donde se encuentre la ardilla. Que la ardilla, como se está cayendo al vacío, ¿lo veis? Fijaros, se están cayendo a la bellota. Como se está cayendo al vacío, al ser el objeto vacío hijo de la ardilla, evidentemente la posición y rotación cambia conforme la ardilla se vaya moviendo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que no se caiga para que lo veáis más fácilmente. Vale, yo tengo la ardilla aquí. Si la coloco aquí, por ejemplo, fijaros que pulso con el botón izquierdo del ratón y la bellota se me genera aquí. Ahora voy a mover a la ardilla aquí. Pulso con el botón izquierdo del ratón y ahora se genera ahí. Si ahora la muevo aquí, uff, que se la llevo por delante. Vale, tumba la ardilla. ¿Dónde me aparece la bellotita? Ahí. ¿Vale? De hecho, ahora puedo. Pobre ardilla, que la he tumbado. Mira, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Pobrecilla. La estoy enterrando en bellota.
¿Vale? Bien. Pues eso, tened en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es que el objeto vacío esté vinculado a la ardilla. Y para eso hacemos que sea hijo de ella. Para que de esa manera, cuando se mueva la ardilla, todos los hijos que estén dentro de la ardilla se van a mover con ella. ¿Vale? Cuidado, mucho cuidado también con los GainObjects y la jerarquía. Porque siempre vamos a tener un padre, ¿vale? Y del padre va a depender otros GainObjects, ¿vale? Que van a ser sus hijos. Entonces, cualquier cosa que hagamos con el padre se aplicará también a los hijos. Entonces, cuidadito con eso, ¿vale? Con ese tipo de cosas. Vale, pues ya tenemos un instantiate que lo que hace precisamente es generarnos bellotitas a la posición en la que queremos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle fuerza. ¿Vale? Aquí es donde os explico precisamente que no he venido a esta página porque no quería haceros el spoiler de cómo se puede generar precisamente un instantiate indicando la posición y rotación. Aquí viene una capturita de cómo se haría, ¿vale? Que es justo lo que acabamos de hacer. Pues tendremos que crear esa variable de tipo transform e indicarle la posición y la rotación dentro de lo que es el instantiate, ¿vale? Pero antes de pasar al siguiente, que es el destroy, que este método mola muchísimo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicarle fuerza a la bellota, ¿vale? Que esto es interesante, para que de esa manera creemos como una especie de shooter bellotil y ardillil, ¿vale? En el cual pues vamos a lanzar esas bellotitas con una fuerza, ¿vale? Para que simplemente no caigan y se queden ahí colocadas, sino que salgan con una trayectoria. Entonces, ¿esto cómo se podría hacer? Vamos a ver cómo se podría hacer. Vale, nosotros ya tenemos creado esto, entonces me voy a generar otro método que se llame private void create objects with force. Entonces, nosotros ya tenemos el instantiate, que de hecho lo puedo, bueno, puedo llamar a este método realmente, ¿vale? Porque como que tenemos el create objects with position, podría llamarlo. Lo que pasa es que me interesa, en este caso, volver a repetir esta línea de código, que la voy a colocar aquí dentro, ¿vale? Y así no os liáis tampoco con la llamada y demás, especialmente para la gente que está ahí empezando. Y os bailan todavía un poquito los conceptos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tened en cuenta que nosotros lo que le vamos a aplicar la fuerza es a la bellota. Entonces, esto tiene una pequeña complicación. Porque vamos a tener que, evidentemente, darle masa a la bellota, pero vamos a tener que coger concretamente la masa de la bellota. El problema de la bellota es que es un prefab, ¿vale? Entonces, claro, yo le tengo que indicar, cuando queremos el rigid body, le tengo que indicar qué componente es el que voy a seleccionar. Y es el componente precisamente de la bellota, que es un prefab. Entonces, como las bellotas realmente lo que estamos haciendo es generándonos clones de un prefab, pasa una cosa. Y es que, claro, si yo estoy generando muchos clones, fijaros en lo que pasa. Yo me vengo aquí, le doy al play, ¿vale? Y cuando me genero los clones, estos me aparecen aquí, bellota clon, bellota clon, bellota clon. Pero claro, ¿cómo le indico yo precisamente que voy a tener que hacer uso del rigid body de bellota clon 4 y luego el rigid body de bellota clon 3 y luego el rigid body de bellota clon 2 y el rigid body de bellota clon 1? Pues claro, yo tengo que inicializarle el valor y decirle el rigid body que quiero utilizar es este. Pero es que estoy generando muchos clones. Entonces, ¿cómo le indico yo el rigid body de cada uno de los clones para aplicarle precisamente fuerza a cada una de las bellotas que estoy clonando? Aquí os explota un poco la cabeza porque es como, ahora, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo yo le indico la inicialización? ¿Cómo le indico que quiero que utilice el rigid body de un GainObject que acabo de generar? Pues vamos a ver cómo podemos resolver ese problema. Os comentaba precisamente en la clase anterior que los gate component, a excepción de momentos muy puntuales, muy concretos, no se deben de inicializar nunca fuera de la wake, porque consumen muchos recursos. Pero hay veces en las que no nos queda de otra que precisamente realizar la inicialización de ese gate component fuera de la wake, ¿vale? Y esta es una de esas excepciones, porque como estamos trabajando precisamente con clones, ¿vale? No nos queda de otra que generarnos precisamente el gate component del rigid body en este método, que es create objects with force. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generarnos, evidentemente, una variable de tipo rigid body que le podemos poner rb a con, ¿vale? Para indicarle que estamos aplicándole masa, en este caso a las bellotitas.
Entonces aquí es donde deberíamos precisamente de generar el getComponent. Pero aquí es donde entra el kit de la cuestión. Si yo tengo que aplicarle el rigid body a los clones, ¿cómo puedo hacerlo? Pues bien, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a venir a esta línea del instance, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, tener en cuenta que esta línea es la que está generando precisamente las bellotitas. Entonces lo que yo puedo hacer es, ahora mismo yo estas bellotas no las estoy guardando en ningún recipiente, ¿vale? Recordemos que una variable es un cajón, un lugar donde yo puedo guardar esa información y después utilizarla. Pero yo ahora mismo esas bellotas no las estoy guardando en ningún lugar. Por tanto, no puedo, es como si intento trabajar con una sopa y no la meto en ningún recipiente. Pues voy a echar la sopa y se va a caer al suelo, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Si yo necesito aplicarle la masa a cada una de las bellotas que yo me estoy creando, necesito guardar la información de cada una de las bellotas en algún lugar. ¿En qué lugar? En una variable. ¿Y qué tipo de variable tendría que utilizar para guardar un clon de un prefab? En un GainObject. Es decir, que lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Me genero un GainObject al que le voy a llamar cloneAcon y aquí voy a guardar el instantiate. Es decir, en cloneAcon, cada vez que yo genere un clon de la bellota, ese clon será guardado en una variable llamada cloneAcon. Entonces, a través precisamente de estar trabajando con un cajón, puedo ir utilizando esa información para aplicarle la masa, porque ahora esos elementos están guardados en algún lugar y puedo trabajar con ellos, lo que os comentaba de la sopa. Yo no puedo trabajar con una sopa si no tengo ningún recipiente donde guardarla. Pues esto es lo mismo, genero un montón de bellotas, pero yo necesito aplicarle más a esas bellotas. ¿Cómo le puedo aplicar más a esas bellotas si no tengo ningún recipiente donde trabajar con ellas? Para ello tendré que guardarla en una variable, en un cajoncito. ¿Y qué tipo de cajoncito puede guardar un clon de un prefab? Pues un GainObject, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo mismo que para que lo entendáis realmente, aquí me he creado la variable GainObject cloneAcon y le asigno el valor, en este caso de, la creación de las bellotitas, ¿vale? Entonces, cuando aplico el rigid body, ahora lo que tengo que hacer es, me he creado la variable de tipo rigid body rbacon, ¿y a qué le voy a aplicar precisamente este rigid body? ¿A qué componente le voy a aplicar el rigid body? Pues al componente de las bellotas que estoy clonando. Es decir, cuando yo clono las bellotas, ¿vale? Como ahora estas bellotitas las he guardado en un cajón, es decir, todas estas bellotas, que ahora ya son independientes, estas están guardadas en el cajoncito cloneAcon, ¿vale? Entonces, como cada una de estas bellotas ya está guardada en ese cajoncito, lo que le voy a decir es, vale, pues esta bellota es sobre la que voy a utilizar precisamente el componente rigid body, pero también sobre esta bellota y sobre esta bellota. Pero ya la estoy metiendo en cajoncitos individuales, puedo trabajar con ellos e indicarle que el rigid body, que el componente rigid body que estoy utilizando es precisamente el de las bellotas que estoy creando, este de aquí, en cada una de las bellotas. Entonces, como ya tengo todas esas bellotas guardadas en un cajoncito, pues ahora lo que tengo que hacer, que ya me lo está archivando aquí precisamente Visual Studio, es llamar a la variable cloneAcon, que es donde yo estoy almacenando cada uno de los clones de mi bellota, y ahí indicarle precisamente que es ese componente al que yo quiero aplicarle la masa. Entonces, ¿qué componen? Rigid body. ¿De acuerdo? Es decir, el componente con el que yo voy a trabajar es el de los clones de la bellota, ¿vale?
¿vale? El componente rigidbody con el que voy a trabajar es el de los clones de la bellota. Vale, pues ya le he aplicado masa a cada uno de los clones precisamente de la bellotita. Ahora lo que tenemos que hacer es precisamente aplicarle esa fuerza, que ya hemos explicado antes cómo se podía hacer. Entonces, vamos a aplicarle dos fuerzas, y esto a veces también os raya un poquito. Voy a abrir el pan. Si yo quiero hacer una trayectoria que tenga un poquito de curva, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues, por una parte, para hacer que la bellota salga disparada un poquito hacia arriba, tendré que aplicarle una fuerza en el eje Y, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Este sería el eje Y. Para que de esa manera salga disparada un poquito hacia arriba, pero a mí lo que me interesa es que haga esta trayectoria. La trayectoria que yo quiero que haga mi bellotita es esta de aquí. Entonces, si os... Esta no. Por favor, Pine, no me la líes. A ver, la trayectoria que yo quiero que haga es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, como esa es la trayectoria que yo quiero que me haga, ¿qué fuerza le estoy aplicando aquí? Pues una fuerza ahí para elevarla un poquito hacia arriba, pero también una fuerza precisamente aplicada al eje de profundidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aplicarle precisamente fuerza con el add force tanto en el eje Y como en el eje Z. Lo que pasa que en el eje Z le vamos a aplicar más fuerza que en el eje Y para que haga esta trayectoria. Es decir, aquí debería de haber más fuerza y aquí menos fuerza. Porque si no, lo que vamos a conseguir es esta trayectoria. Si yo le aplico más fuerza a la Y y menos fuerza a la Z, la trayectoria que yo voy a conseguir es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la curva que nosotros tengamos que hacer, pues le aplicaremos más o menos fuerza a los ejes que correspondan. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer precisamente es decirle, vale, a RB, a con, que es donde estamos precisamente aplicándole el rigid body, ¿vale? Quiero que le hagamos un add force. Entonces, add force y le vamos a indicar, por una parte, ¿vale? Bueno, podemos ponerlo con vector 3, sí. Vector 3.add, ¿vale? Y a eso le multiplicamos, que tenemos que generarnos, me voy a generar aquí dos variables, ¿vale? La vamos a generar de tipo float. Va a ser thrust y thrust en Z, ¿vale? Para que haya distintas fuerzas dependiendo de si estamos aplicándosela al eje Y o al eje Z. Entonces, thrust Y, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es de nuevo aplicarle a rb.acon otra fuerza, pero esta vez en vector 3.forward, ¿vale? Y la fuerza que le vamos a aplicar va a ser thrust Z. De hecho, lo que vamos a hacer es que ambas sean públicas para que de esa manera pues, pueda modificarlo directamente desde el inspector de Unity. ¿Vale? Esto se lo coloco aquí. Y ya lo tenemos. Perfectísimo. Perfectísimo. Pues vale, lo que vamos a hacer ahora, en lugar de llamar a Create Objects with Position, vamos a llamar a Create Objects with Force. ¿Vale? Es así como lo hemos llamado. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues me vengo aquí a Unity. Le doy al play. Y claro, ahora no me aparece nada porque no le he cambiado la fuerza, evidentemente. Ahora está a 0,0. Entonces vamos a darle un poco de fuerza. En Y le vamos a dar 10 y en Z le vamos a dar 25. A ver qué pasa.
pues prácticamente ni se nota. Vamos a darle un poquito más. Le voy a poner en Z 100 y en la Y vamos a dejarlo en 10. De hecho, no sé si... A ver, un momentico. Voy a despegar un poquito más aquí la posición. Vale, sí. Vale, vamos a ver porque lo que está pasando es que me está generando las bellotitas. O sea, le está aplicando la fuerza, lo que pasa es que no se ve bien porque me la está generando y puede ser... Si os fijáis, me la está generando como si saliesen del eje X de post-rot en lugar del Y. O sea, del Z, perdón. Vale. Lo que pasa aquí, de hecho, es que he utilizado el vector 3 en forward. Y aquí hay que puntualizar una cosa, ¿vale? El vector, o sea, lo que es el eje Y, si os fijáis, hay que saber diferenciar entre lo que son los ejes locales y los ejes globales. Los ejes globales son estos que aparecen aquí, que si os fijáis son los que pertenecen a la escena. Si os fijáis, el eje Y siempre va a coincidir normalmente con el eje local que tengan los gain objects en cuestión. Fijaros que el eje Y y el eje Y de la escena evidentemente siempre va a ser el mismo, y el de la ardilla también, y el del cubo, y el del plano, y el de la cámara. El eje Y siempre va a coincidir, pero el Z y el X no tiene por qué coincidir, evidentemente, que esté alineado el del gain object con el de la escena. Entonces, por eso normalmente cuando estamos trabajando con gain objects, no utilizamos vector 3 para el forward, que aquí se me ha ido la pinza con las prisas, y en lugar de poner transform punto forward, lo que he puesto ha sido precisamente el vector 3 punto forward. ¿Vale? Transform. Ahora. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace referencia, el transform.forward, hace referencia al eje Z local de, en este caso, de post-rot, ¿vale? Que es donde se van a generar precisamente las bellotitas. Y bueno, al final también el eje Z de todos los gain objects con los que estemos trabajando en concreto, ¿vale? Pero hace referencia al eje local de lo que estemos trabajando. Sin embargo, en vector 3 app a lo que estamos haciendo referencia al eje Y global de la escena, ¿vale? Entonces al final tened en cuenta eso, que al final en RBA con lo que estamos guardando es precisamente esos clones que van a salir disparados en una posición rotación determinada, y es en esa posición local donde queremos precisamente que sean lanzadas las bellotas, no en la posición global de la escena, porque ya veis que la posición global de la escena, si yo le doy de hecho al Z, fijaros que el Z es este. Por eso las bellotitas estaban saliendo disparadas en esta dirección, ¿vale? Porque al utilizar vector 3 forward estaba haciendo referencia al eje Z, pero de los ejes globales de la escena, no los ejes locales, en este caso, de la posición y rotación de la bellotita, ¿vale? Que nos interesa que salga disparada desde aquí. Entonces ahora sí debería de ir bien. Esto también es importante, ya lo veremos de todas formas más adelante, no os preocupéis si no habéis terminado de entenderlo. Ve, ahora ya sí que sale con una fuerza determinada. Hacia adelante. Porque esto al principio lía, ¿vale? Hay que saber diferenciar entre lo que son los ejes globales, ¿vale? De la escena
y lo que son los ejes locales, digamos, de cada GainObject, ¿vale? Por eso utilizamos el transform, porque al final lo que estamos utilizando es precisamente el transform del GainObject en cuestión, mientras que con Vector 3 estamos haciendo referencia a los ejes globales de la escena, ¿vale? Con eso muchísimo cuidado. Vale, pues ya estamos viendo que salen disparadas las bellotitas. Ya aquí pues podemos ajustar la fuerza precisamente, pues para que salgan todavía con más fuerza. Por ejemplo, puedo ponerlo a 300 y a lo mejor la I pues puedo ponerlo a 100. Así salen más interesantes y queda súper, súper guay. De hecho, le podemos aplicar el script del movimiento a la ardilla. Object Movement, se lo podemos aplicar aquí para que la ardilla se mueva. De hecho, en el cubo lo teníamos aplicado 550, que aquí le podemos poner lo mismo de velocidad, 5 y 50 de turn speed. Y aquí nos queda algo súper chulo, que es un simulador de lanzador de bellotas con ardilla. Ya veis que lo guay es que como la ardilla se va moviendo, pues el post-rock también se va moviendo y lo que sucede básicamente pues que parece que esté disparando bellotas. De hecho aquí, problema. Y pueden salir, bueno, GIFs bastante chulos. De hecho, algunos alumnos lo que hicieron con esto de los clones del prefab era, por ejemplo, coger un modelo low poly de una gallina y en lugar de que, bueno, los GainObjects saliesen en el eje Z y saliesen disparados como si lo estuviese disparando, como las gallinas ponen huevos, pues bueno, imaginaros de dónde salía el huevo, ¿vale? Entonces la gallina salía disparada por la propia fuerza de salir el clon de la parte baja, digamos, salía disparada y salían... bueno, salió un GIF buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, con esto podéis hacer muchas locuras, sobre todo para practicar y tal. Podéis descargar, pues eso, como he hecho yo, una gallina, una ardilla, un perro, yo qué sé, lo que os dé la gana. Hubo también algún alumno que me lo hizo con una vaca y la vaca lanzaba, yo ya ni me acuerdo lo que lanzaba. O sea, para practicar esto podéis hacer cosas además muy divertidas, ¿vale? Y así practicáis un poco esto del Instant 6, que ya veis que es bastante divertido de hacer. Y ya para terminar con esto, porque no me va a dar tiempo a explicar el Invoke y el Invoke Repeat, que eso seguramente ya se lo dejé para que lo termine de explicar Elena, porque vamos ya con hora y media de clase y no quiero tampoco destrozaros mucho más hoy la cabeza. Lo último con lo que vamos a terminar es con el Destroy, ¿vale? Que el Destroy es un método que lo que nos permite precisamente es eliminar GainObject de la escena. Y diréis, ¿para qué me interesa a mí eliminar un GainObject de la escena? No sé si os habéis dado cuenta de un pequeño problema que pasa con esto de clonar objetos. Y es que cuando yo le doy, fijaros la cantidad de GainObjects que se me están generando en la escena. Si yo sigo, estoy generando tantos GainObjects en la escena que puede llegar un momento en el que el juego pete. Porque al final es lo que os estaba comentando, cada GainObject ocupa un espacio de memoria. Si yo saturo la memoria con excesivos elementos en pantalla, lo que va a suceder es que el juego va a colapsar en algún momento, ¿vale? Por eso cuando vemos juegos, por ejemplo, donde generan muchos enemigos de forma simultánea o respawnean muchos enemigos y vemos que funciona bien, que tiene buen rendimiento y demás, es como, ostras, qué bien lo han hecho, porque es muy complicado, por ejemplo, como pasaba en Days Gone, que era un juego que salían muchísimos enemigos zombies, te perseguían y tal, y la gente flipó porque el juego funcionaba con un rendimiento espectacular para la cantidad precisamente de enemigos que había en pantalla y que se estaban generando automáticamente. Entonces, para evitar precisamente este tipo de cosas, una de las cosas que se puede hacer precisamente es eliminar las bellotas. Es decir, no me interesa que las bellotas estén ahí, ¿vale? Porque además, si yo quiero mover ahora la ardilla, fijaros, al tener collider se está chocando, yo no puedo moverme. Me interesa que las bellotas, conforme se vayan generando, vayan desapareciendo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer precisamente para practicar esto del destroy es conseguir
que las bellotitas desaparezcan. Entonces, la forma de hacerlo es, aquí ponemos un ejemplo que es igual que lo que hemos hecho con el instantiate, que es con el input get most button down en 0. Si le doy a destroy, lo que hace es destruirme la bellota, ¿vale? La bellota o el elemento que yo le introduzca que quiero destruir, ¿vale? Entonces simplemente destroy y le añado el GainObject que quiero destruir. Si eso pasa, el GainObject se destruye inmediatamente, es decir, una vez llamemos al método se va a destruir, es decir, cuando pulse el botón izquierdo del ratón, automáticamente el GainObject va a desaparecer, justo en el momento en el que realice la acción de pulsar el botón izquierdo del ratón. Pero también puedo añadirle unos segunditos antes de que se destruya. Para añadirle esos segundos en los que quiero que tarde que se destruya el elemento, simplemente es como estáis viendo aquí en la segunda pantalla. Destroy, le indico el GainObject que quiero destruir y con una coma después le indico los segundos que quiero que tarden que desaparezca. Por ejemplo, en el ejemplo este que estamos viendo aquí, le indico que quiero que desaparezca una vez hayan pasado 5 segundos desde que yo pulso el botón izquierdo del ratón. Pulso el botón izquierdo del ratón y Unity empieza a contar 1, 2, 3, 4 y 5 y cuando llega al 5 automáticamente elimina el elemento. ¿Esto también porque es útil? Pues para que los elementos no desaparezcan ahí como demasiado abruptamente, ¿vale? Imaginémonos que queremos destruir precisamente la bellota y ponemos el destroy sin un contabilizador. Nada más se genere la bellota se va a destruir. Lo que me interesa es que la bellota se vea, que caiga al suelo y que transcurrido ese breve periodo de tiempo entonces desaparezca. Entonces le puedo poner ese contabilizador para que la bellota salga, aparezca, se instancie, etcétera, etcétera, y luego pasado el tiempo que yo crea conveniente, desaparezca para que no me genere todo ese contenido residual de GainObjects que al final no voy a utilizar para nada. Entonces, con el script que ya tenemos aquí generado precisamente, vamos a probar esto del destroy. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí mismo, por ejemplo, pues voy a llamar al método destroy. Le voy a decir que lo que a mí me interesa eliminar, evidentemente, son las bellotitas, es decir, el clownacon. Y fijaros, si yo pongo simplemente el destroy clonacon, cuidado con esto, aquí me interesa llamar a clonacon, no rbacon. Aquí no estamos intentando utilizar la masa de mi bellota, lo que quiero es destruir el GainObject, ¿vale? No el componente. Si ponéis aquí precisamente rbacon, lo que vais a hacer es destruir el componente de rigid body que tenga la bellota. Lo que me interesa es destruir toda la bellota, ¿vale? Por eso a lo que llamo es a clownacon, ¿vale? Cuidadito con esto. Entonces, si yo aquí le doy ahora al play, esto lo he guardado, ¿no? Sí. Fijaros que yo estoy pulsando el clic izquierdo del ratón, pero no me aparecen las bellotas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estoy pulsando el clic izquierdo del ratón, estoy generando la bellota y la bellota está desapareciendo justo en ese instante. Entonces nunca llega a aparecer, porque por mucho que le dé, fijaros que ni siquiera aquí en la jerarquía aparece. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es aplicarle pues esos 5 segunditos desde que yo pulso el clic izquierdo del ratón hasta que finalmente la bellotita desaparece. ¿Vale? Entonces si le pongo 5, que le puedo poner más tiempo si me interesa que se queden más tiempo, ¿vale? Pues fijaros, ahora pulso, ¿vale? Veis que aquí está la bellotita y pasados esos 5 segundos desaparece. Entonces yo puedo generarme muchas bellotas y ya iréis viendo que poquito a poco van a ir desapareciendo. ¿Lo veis? Van desapareciendo y si dejo de pulsarlas, poco a poco van desapareciendo. ¿Vale? Entonces así evitamos precisamente sobrecargar la escena con un montón de GainObjects que al final no vamos a acabar utilizando, porque esto es una prueba, pero bueno, dentro de esa propia prueba puedo liarla muy parda si sigo pulsando ahí sin parar, ¿vale? Así que bueno, puedo eliminarla. El destroy también es un método súper útil, porque al final, ¿qué pasa? Cuando un enemigo es eliminado, me interesa eliminarlo de la escena, no tiene sentido que deje un elemento ahí residual que ya no voy a utilizar para nada. De hecho, ya os fijaréis que en todos los juegos, en absolutamente todos, normalmente lo que hace es que una vez el enemigo está muerto, desaparece de la escena. Desde los Uncharted, los Gears of War, o sea, cualquier juego, cuando tú has eliminado un enemigo, el enemigo desaparece de la escena, cae al suelo, se activa la animación de que el enemigo ha muerto, pero una vez ha caído al suelo, pasa unos segundos, de repente desaparece. Pues ahí tenéis el destroy, ¿vale?
Vale, pues con Elena veréis o terminaréis de ver el Invoke y el Invoke Repeating, que ya veréis que también es muy útil, ¿vale? Y con eso terminaríamos esta primera parte de la API de Unity y continuaréis con ella viendo más cositas precisamente de la API de Unity, que son como vuestros primeros pasos para después ya sí que sí poder empezar a hacer videojuegos. Así que bueno, nos veremos en siguientes clases. Darle mucha caña a la API de Unity y a programación. Cualquier duda que tengáis, como digo siempre, pues me la podéis hacer llegar. Y nada, nos vemos en siguientes clases. Chao, chao.